Buenas, somos Alejandro Bonilla y Sofía Pérez, y en este ensayo vamos a tratar 4 obras, tanto individualmente como en conjunto, teniendo en cuenta el trabajo de adaptación que existe entre ellas. Estas obras son Las mil y una noches en su versión alemana, El ladrón de Bagdad de 1940, la película de Aladdin de 1998 y su nueva versión Aladdin 2019. Vemos cómo unas se van complementando de otras, empezando por Las mil y una noches, obra en la que encontramos el cuento de Aladino y la lámpara mágica, que posteriormente se adapta a Aladín. Además, aunque El ladrón de Bagdad no es uno de los cuentos originales de Las mil y una noches, este se inspira fuertemente en el entorno y en muchos de los elementos mágicos y exóticos que son característicos de esta obra. La primera obra es Las mil y una noches. Es un conjunto de cuentos que se enmarcan en los géneros de fantasía y de aventura. Narra la historia de un rey que, tras ser traicionado por su mujer, decide pasar cada noche con una mujer, pero ejecutarlas al amanecer. La trama está en que una de estas jóvenes intenta salvar su vida contándole una historia con final abierto, de manera que quedase intrigado y no la matase para poder conocer el final de la historia. Así se van contando una serie de cuentos árabes en los que destacan, por ejemplo, Aladino y la lámpara maravillosa, Ali Baba y los 40 ladrones o Los 7 viajes de Sinbad el marino. Normalmente, las adaptaciones de esta obra varían en cómo se abordan los cuentos. El ladrón de Bagdad se estrenó en 1940. Perteneciente a los géneros de aventura y fantasía, presenta la historia de amor del califa Ahmed, sucesor al trono del reino. El malvado visir Jafar pretende conquistar a la princesa y arrebatarle el reino a Ahmed, que finalmente es encarcelado. En la prisión, la fortuna le sonríe al conocer al ladrón Abu, su compañero de viaje. Consiguen huir de la cárcel hasta llegar a una playa en la que el genio de una botella les promete conceder 3 deseos. ¿Os resulta familiar? No solamente la estética de la película toma como principal fuente de inspiración La mil y una noches, sino que también el argumento, con variaciones, presenta una trama muy similar. En este caso no hay cueva en la que Aladino se adentra, es Ahmed el que toma sus propias decisiones, condicionadas por el visir Jafar, que alude al papel del viejo brujo en la historia original. La lámpara es sustituida por una botella y aparece en un lugar descubierto, una playa. La fortuna tiene un papel fundamental en la trama del ladrón de Bagdad, mientras que en La mil y una noche Aladino avanza hasta ella, forzando el destino de la historia. En su versión de 1992. Está basada en el cuento Aladino y la lámpara mágica, cuento que pertenece a Las mil y una noches, así como El ladrón de Bagdad. Cuenta la historia de un ladrón que encuentra una lámpara con un genio dentro, y este le concede 3 deseos. Uno de ellos es que le convierta en un príncipe, para poder así luchar por la princesa Jazmín. Esta primeramente lo rechaza, igual que los demás príncipes con la que lo quieren obligar a casarse. Pero esto cambia cuando él le confiesa no ser un príncipe y le muestra su verdadera personalidad. Es entonces cuando son capaces de luchar juntos contra Gafar, que quiere engañar al sultán para conseguir el trono. Es importante destacar el valor de la libertad en esta película, donde todos los personajes son presos de su realidad. En el caso de la princesa, ella es presa por su obligación a casarse, el genio por estar preso en su lámpara y Aladín es preso de su realidad como ladrón que lo lleva a fingir ser otro. Por otro lado, hay que destacar que es una de las primeras películas Disney en la que vemos a una princesa empoderada. Ella no espera que un príncipe la salve, sino que lucha por reivindicar su libertad y busca derribar las normas establecidas anteriormente. En la nueva versión humana de Aladdin, estrenada en 2019, Disney revisa la antigua versión de animación y la traslada a la actualidad, sin dejar de lado la impronta original. Es una adaptación de adaptaciones que culmina una larga cadena de simbología y similitudes que hemos mencionado anteriormente. Jasmine es una mujer inteligente y sabia, siendo su madre un factor fundamental en la nueva versión, ya que influencia a la princesa. Su empoderamiento resalta frente a las versiones anteriores, dotando de protagonismo en la trama principal a la figura de la mujer en la historia, frente a la versión anterior de animación en la que Jasmine tiene un protagonismo secundario. Un fiel ejemplo puede ser la incorporación de una pieza musical que resalta la perseverancia de la princesa, frente a la ausencia de este mensaje en la versión de animación. La adaptación vuelve al clásico, rescatando el retorno del visir Jafar, principal antagonista de la historia. En este caso, Jafar no busca casarse con la princesa, meta común en las demás adaptaciones, sino que busca influencia política en el reino, descosificando así el personaje de la princesa. La apariencia del genio de la lámpara humaniza al personaje, que hasta ese momento tan solo era un espectro. Comparando también ambas versiones, encontramos cómo la apariencia humana del genio hace que el espectador lo considere un personaje más de la historia, con el que puede incluso identificarse. Sin embargo, el genio de la versión de animación queda fuera de la narrativa, siendo un elemento necesario para articular la trama.
pero que en ningún momento se involucra personalmente con el desarrollo de la historia, marcando así cierta distancia entre los demás personajes. Tal y como se aprecia en las diferentes adaptaciones que hemos mostrado, el relato transmedia se articula como la línea general de evolución de la historia a través del paso del tiempo. El producto nace como un relato literario que alude a la cultura oriental y antiguos relatos clásicos de la tradición popular. La primera transferencia directa que encontramos del texto literario al texto audiovisual es el guión de la película El ladrón de Bagdad, en la que se exhibe en la gran pantalla una adaptación audiovisual del relato primitivo de Aladino y la lámpara maravillosa. La sucesión de películas posteriores, especialmente las producidas por Disney, nos trasladan a un discurso heterogéneo y que no se encuentra aislado, siendo de vital importancia la coordinación entre los diferentes factores contextuales que rodean estas producciones. Las producciones reflejan actitudes variadas en su creación, desde la transformación genérica del ladrón de Bagdad hasta la revisión crítica y la crítica ideológica que se refleja en Aladdin, en la versión de 2019, frente a la versión de animación anterior. Las sustituciones, supresiones y traslaciones vienen definidas por el contexto del medio de llegada de la historia, así como de las pretensiones finales en cuanto a cada obra y el público al que está focalizada su exhibición. Las puestas en escena, escenografía y caracterizaciones, salvando las distancias temporales entre producciones, evocan al paraíso oriental determinado en la obra original. Un viaje por el visionado de las producciones nos ayudará también a comprobar cómo los medios de producción, a lo largo de la historia de la industria audiovisual, se han ido desarrollando y adaptando a los nuevos medios. El enfoque polisistémico de la evolución de las narraciones converge en una narrativa común que, con diferencias entre medios y producciones, traslada al público un ideal determinado. Los mensajes y las pretensiones de cada producción varían en cuanto al contexto histórico que las rodea. La intermedialidad reina en el universo de fantasía infantil de Disney, que junto a sus producciones audiovisuales articula todo un mundo de expansión comercial a su alrededor. Desde parques temáticos hasta merchandising de todo tipo, viajes organizados, estéticas definidas por unos ideales determinados y una serie de realidades creadas por y para un espectador, generalmente infantil, que siente atracción por la globalidad de sus producciones. Alejándonos de la visión más comercial e empresarial, el discurso ha evolucionado a un campo puramente mercantil que, a pesar de poder haber sido también la pretensión final de las producciones literarias y audiovisuales anteriores, en este caso lleva a la historia a un tercer espacio. De los libros a la gran pantalla, de la gran pantalla a la animación, de la animación a la revisión crítica humanizada y de la revisión al mercado global. Todo un referente de transferencia de relatos transmediales a través de los medios emergentes. Obras se adaptan entre ellas, destacamos cómo las narrativas clásicas tienen capacidad de transformación y de reinterpretación, dependiendo del contexto cultural. Finalmente, los cambios más representativos, además de los anteriormente mencionados, quedarían resumidos en los siguientes 3 puntos. En primer lugar, tenemos la simplificación. La obra de las Mil y una noches es compleja y densa, pero gracias a adaptaciones como Aladín, podemos simplificar dichas narrativas, eliminando ciertos elementos o simplificándolos. En segundo lugar, tenemos los estereotipos. Nos referimos tanto al estereotipo en la representación de la sociedad árabe, más problemática en las versiones más antiguas, así como nos referimos también a cómo se tiende a occidentalizar las versiones como las de Disney, que modifican ciertos nombres, vestimentas o costumbres. En tercer lugar, tenemos el avance tecnológico. Hay que tener en cuenta que estamos analizando cómo una obra que nace en el 1700, como es Las Mil y una noches, se adapta a obras de 2019. Por lo tanto, la evolución de las tecnologías hace que se transforme la representación de ciertos elementos, destacando, por ejemplo, la magia o los elementos fantásticos, gracias a una postproducción. En conclusión, las adaptaciones, en este caso, nos permiten que las historias iniciales se adapten a los nuevos formatos, espectadores y contextos. Se mantiene la esencia narrativa, pero sin perder de vista el reflejo de estos cambios culturales y tecnológicos. Gracias a estos nuevos formatos, estas obras clásicas pueden perdurar durante generaciones.